Estamos en la República hoy, en la Feria del Libro, y hoy Santiago Gamboa, uno de los mejores escritores colombianos, va a estar lanzando este libro, La Guerra y la Paz. Santiago, bienvenido a la República. Estamos justamente este tema de su libro viviéndolo en el país actualmente. ¿Cómo ve ese tema de la coincidencia de su libro con la realidad nacional? Bueno, efectivamente, pues el libro lo que pretende es participar en un debate, dando un punto de vista y dando, digamos, una mirada sobre este problema desde el mundo intelectual, desde el mundo cultural, desde el mundo literario, filosófico, sociológico, desde la historiografía, e inclusive desde mis propias experiencias. Yo pienso que es un debate muy importante que va a pasar si vamos a elegir la guerra o vamos a elegir la paz. Y es un debate tan importante que no se debe dar solamente en el ámbito político, debe ser abierto, ampliado a otros sectores de la sociedad y por supuesto el mundo intelectual, creo yo, debe participar en él. De su experiencia académica, entiendo que también tuvo una gran parte de su vida precisamente viviendo en Cuba, que es el escenario hoy donde la política está de alguna manera tratando de lograr este tema. ¿Cómo ve de su experiencia en otros países y de sus viajes que nos están mirando a nosotros hoy? Porque a veces nosotros en Colombia nos vemos muy diferente a como la gente de la literatura, y lo que usted dice, los filósofos, la gente que está pensando en el mundo, ¿cómo ve el proceso de Colombia? Bueno, yo no he vivido nunca en Cuba, pero he vivido mucho en Europa, en Francia, en Italia, en España. Yo creo que el mundo intelectual, evidentemente, pues se mira el proceso de paz de Colombia amistosamente, lo apoya, porque efectivamente la cultura no olvida que todo proceso de paz es cultural, es un hecho cultural. Mientras que la guerra es más bien una cuestión natural, es una cuestión instintiva, es una cierta derrota. Por lo tanto, todas las opiniones, hoy mismo estaba leyendo las opiniones de un actor español, Antonio Banderas, en donde habla, por supuesto, pues, apoyando y muy esperanzado con nuestro proceso. Yo creo que eso es algo que tiene que ser visto de esa manera, es obvio. En los últimos, desde 1975, en el resto del mundo ha habido 216 procesos de paz exitosos. Por lo tanto, tenemos el apoyo del mundo cultural de muchos otros países. Santiago, déjeme preguntarle, ya que lo menciona, el tema de poder superar la guerra y llegar a la paz. Va desde el ciudadano, en el caso suyo el lector, la persona que está de alguna manera consumiendo. ¿Qué le dice la gente que lo ha leído y que continuamente lo sigue con respecto a ese tema? Porque también hay que tener en cuenta que en un proceso como esto, finalmente hay que darle una participación ciudadana a la posibilidad de la paz. Bueno, precisamente la gente está siguiendo con mucho interés porque precisamente ven una opción desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista literario y cultural en la que se reconocen. Porque muchas veces a mí me parece muy importante que la discusión por la paz sea política, por supuesto, porque ellos son los que deciden. Y la discusión política generalmente tiene espacio en los medios periodísticos, está muy bien, pero el mundo intelectual tiene un tempo y una velocidad distinta y una capacidad además de proponer nuevos escenarios y nuevos puntos de vista que la gente sin duda está agradeciendo. La guerra transforma a los seres humanos, indudablemente, y a Colombia en los últimos 50, 60 años nos ha transformado en una sociedad en la cual estamos viendo actualmente dividida, polarizada, con mucha violencia verbal, mucha violencia en las familias. ¿Cómo lograr después desmontarse de toda esa parte que también se vuelve cultural? Una vez firmada la paz, hay un proceso largo de volver a ser de alguna manera ciudadanos de pronto más cívicos, de pronto más conscientes del nivel colectivo y no siempre pensando en lo individual. Bueno, efectivamente la guerra es la deconstrucción de un esquema que fue racionalmente construido y que es la paz, es decir, la guerra y la paz reposan sobre el mismo eje, son como el calor y el frío, son opuestos absolutos. En la medida en la que uno progresa, el otro retrocede. Entonces yo pienso que la guerra tiene un componente mucho más instintivo, mucho más natural en el ser humano, mientras que la paz, que es cultural, es una construcción de la razón. Yo creo que en el proceso nuestro, lo que hay que recordar siempre es que las guerras, no hay que tenerle miedo a las guerras, hay que tenerle miedo a las guerras inútiles. Y Colombia desde hace mucho tiempo es una guerra inútil
entre otras cosas porque es una guerra que se volvió un fin en sí mismo. Es decir, la guerra colombiana no está llevando a la sociedad de un lugar a otro, que es lo que hacen las guerras, sino que estamos patinando en una guerra que nos está además impidiendo comprender los nuevos problemas de esta sociedad y sobre todo nos está impidiendo tratarlos. Entonces estamos patinando en una guerra inútil que debemos terminar. La verdadera guerra de la sociedad colombiana es acabar con esa guerra. Por último, Santiago, un ejemplo que quiero que usted opine sobre él y es el tema de se acabó la guerra mundial, pasamos a la guerra fría, luego se desmontó el comunismo y vuelve Rusia con Putin de alguna manera a reactivar esa guerra fría con el tema de Ucrania y Crimea y todos los demás países del planeta observando cómo algo que pensábamos que se había superado vuelve a aparecer y es la tensión diplomática internacional. Hoy están los amigos de Obama, los amigos de Putin. ¿Cómo ve usted eso? ¿Y cómo podemos aprender de eso para que no caigamos en una guerra fría colombiana? Bueno, eso demuestra que los procesos históricos son cíclicos, ¿no? Es decir, todos los procesos tienen un momento, un desarrollo, una plenitud y luego tal vez también una caída. Lo que estamos viendo en Rusia es el regreso casi del zarismo. No es el imperio soviético, es más bien como el imperio zarista. Es decir, es la práctica anulación del derecho internacional y por lo tanto pues es muy inquietante. Pero esto demuestra cómo, pues, con lo que dicen los filósofos antiguos y lo que dice Nietzsche es cierto, es decir, desafortunadamente la paz cada vez más en la historia de la humanidad es el intervalo entre dos guerras. Bueno, por último, invite a la gente que nos está leyendo y viendo en la República a que se meta en La Guerra y la Paz de Santiago Gamboa. ¿Cuáles son esas razones por las cuales ingresar a este libro? Bueno, yo creo que es un libro que, como decía al principio, pues les ofrecerá una mirada sobre la guerra y sobre la paz, probablemente original en el contexto en el que estamos viviendo, porque proviene del mundo de la cultura, de la literatura, de la historia, de la sociología, de mis propias experiencias personales. Y entonces de esa manera, pues las personas que conocen estos puntos de vista probablemente tendrán más argumentos a la hora de tomar sus decisiones y a la hora de saber qué es lo que quieren para su futuro y para el futuro de sus hijos, ¿no? Santiago Gamboa, el escritor colombiano, en la Feria del Libro hoy en la República.